Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, y yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Quiero hablarles sobre una iglesia que está ausente de Cristo, pero presente en el poder del Espíritu Santo. Ausente de Cristo no porque Cristo no esté, sino porque no lo veían corporalmente. Cristo ya no estaba corporalmente, pero sí estaba en la presencia del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Si usted lo tiene, dígame un amén. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Por favor, creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo y repita conmigo así esta oración. Señor Jesús, tu palabra bendice mi vida, tu palabra ilumina mi camino, tu palabra me trae esperanza. Señor, bendice mi vida, y a través de tu palabra mi alma sea reconfortada y mi espíritu sea alimentado. Bendice a mi pastor, dale sabiduría, revelación, profecía, ciencia, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Esta es la vida del comienzo de una iglesia que va a empezar a fluir en el poder del Espíritu de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Por supuesto, la iglesia había pasado por la pérdida del Señor Jesús corporalmente, pero el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Por eso Jesús dice: no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador. A Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, acompañándoles en el trayecto de la vida de la iglesia primitiva. Por supuesto, persecuciones, amenazas, temores que iban invadiendo a la iglesia, pero creo que son como los tiempos de ahora, donde vemos que el mundo va tomando unos giros que nos llaman poderosamente la atención. ¿Quién iban a decir nuestros abuelos o bisabuelos que íbamos a estar viviendo cuestiones como las que se viven ahora en diferentes partes del mundo? Hablar entonces de la libertad que se tiene para ciertas cosas, donde lo malo se le llama bueno y donde lo bueno se lo llama malo. Cuando uno quiere hacer valer aquellos valores que nos han enseñado, nos toman como gente que está fuera de un sistema moderno, que la modernización ha llegado a nuestra cultura y que no podemos seguir con esas cosas arcaicas, con esos valores arcaicos. Pero creo firmemente que los valores no deben cambiar. Cuando cambian los valores, cuando cambian los principios, es donde entonces toda sociedad comienza a desmembrarse. Queridos hermanos, estos discípulos están abrazados de la fe, no lo tienen a Jesús en persona, pero sí tienen el obrar del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo. Es decir, que ellos, el parecido que nos une es asombroso. Así como ellos
no tenían a Cristo visiblemente, tenían el poder del Espíritu Santo. Como usted y yo hoy contamos con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí en medio está Él. Es Jesús quien está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y por supuesto, aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesús fuerte, el Espíritu Santo se ha manifestado a nuestra vida, somos sellados en esos momentos donde el Señor nos llamó, donde el Señor se manifestó en una reunión especial, donde algo de Dios nos tocó, donde una palabra nos atravesó, donde hemos sentido en algún momento la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en nuestra vida que no podemos olvidarnos de la experiencia, aunque sí podemos llegar a olvidarnos del día o de la palabra que se predicó, pero no de la experiencia que marcó nuestra vida. Ese fuego que sentiste, ese derramamiento de tu alma, ese toque sanador del Señor, sanando tu interior, sanando tus malos recuerdos, tus frustraciones del pasado, donde en ese momento el poder del Espíritu Santo se reveló a tu vida y algo cambió, dio un giro hacia el bien. Como dije los otros días, como el girasol gira hacia el sol, nuestra vida giró hacia la voluntad de Dios. Nuestra vida fue tocada por el poder de Dios. Y allí es donde el Señor se ha manifestado en favor de nuestra vida. Y nos gozamos en eso. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos felices por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por favor, abrace a alguien y dígale: qué bueno lo que el Señor hizo en tu vida. Se nota en tu cara. Se nota en tu cara. El Señor está trabajando. Y si usted todavía está ahí más o menos, como dicen los paisanos, usted medio va ahí, medio más o menos, entonces usted le va a decir: el Señor sigue trabajando en tu vida, porque la cara merita para eso, ¿no? El Señor va trabajando, sigue trabajando en nosotros, sigue metiendo su mano, sigue manifestando su amor. Ahora, todos los que estamos acá, si yo les haría levantar sus manos de algún recuerdo que el Espíritu Santo se haya manifestado fuerte en sus vidas, levantaríamos las manos, ¿verdad? Ese día, esa noche de invierno, esa noche de otoño, esa primavera, ese verano, ese culto, esa reunión de la mañana o de la noche o de la tarde, ese momento donde oraron por mí, recibí la llenura del Espíritu Santo, ese día donde pasé al altar y me lloré la vida y derramé mi corazón, ese día que se encendió el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Y no nos podemos olvidar de eso, porque fue algo especial y extraordinario. Ahora, estos hombres, Pedro y Juan, habían tenido experiencias mucho mayores de las que usted y yo hemos vivido. Aunque la Biblia dice que mayores cosas que ellos hicieron nosotros vamos a hacer, o que el Señor hizo nosotros vamos a hacer. Pero a lo que me estoy refiriendo es que ellos ahora no tienen a Cristo presente en el cuerpo, sí la ayuda del Espíritu Santo que nos une en esa similitud. Pero qué decir de aquellos hombres como Pedro y Juan que comieron con Jesús, que durmieron con Jesús, que fueron las travesías con Jesús, que vieron a Jesús sanar a los enfermos, que vieron a Jesús caminar sobre las aguas, que vieron a Jesús calmando la tempestad, que vieron a Jesús cuando resucita a Lázaro. Y toda esa experiencia extraordinaria que ellos habían vivido estaba acumulada en su haber. Todo lo que ellos habían vivido, todos esos recuerdos que quedan plasmados, que luego los tenemos en la palabra de Dios, donde los apóstoles escriben, donde Pedro escribe las epístolas, donde Juan escribe Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan. Podemos entonces entender cómo estos hombres fueron plasmando en la Escritura todo lo que habían vivido y todo lo que se había desarrollado en ellos, y lo dejan explícito para que usted y yo podamos disfrutar de esta palabra. Pero aún así, teniendo la experiencia que habían tenido con Jesús, no pueden dejar de lado su comunión, que ya no se limita al cuerpo, sino que ellos se van a conectar con Dios porque lo necesitan. ¿Cuántos necesitan de Dios? Si aquellos hombres que convivieron, que estuvieron con Jesús, que caminaron, que vivieron un acercamiento tan profundo con Él, con el mismo Cristo, ahora en el capítulo 3 nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración.
Es decir, que aún en la experiencia que habían tenido tocando a Cristo, comiendo con Él, ahora que ya no lo tienen, necesitan seguir conectados. Necesitan seguir teniendo esa relación de hablar, de oración, de búsqueda. Una iglesia que pierde esa comunión, que pierde ese alineamiento, empieza a perder la sensibilidad. Y lo que ellos están haciendo es no perder la sensibilidad, ni siquiera perder esa conexión con el cielo. Van a la hora novena, la hora primera es las 6 de la mañana, la hora novena son las 3 de la tarde. Es el momento donde Cristo muere en la cruz, las 3 de la tarde. Es el momento donde pareciera que todo termina, pero en realidad es donde todo nace. Cuando uno va y se derrama en la oración, pareciera que es el momento donde todo termina. Sí, todo termina, pero todo comienza a nacer. Cuando usted está conectado con el cielo, cuando usted ora, cuando usted no pierde esa relación, pareciera que cuando todo está terminado es cuando todo está saliendo adelante y todo está renaciendo para gloria de su nombre. No se quede con experiencias pasadas. No se quede con experiencias pasadas, no se quede con momentos de gloria que usted vivió, sino comience a desarrollar su vida espiritual. Usted va a tener luchas para orar, usted va a tener pruebas para orar, usted va a tener desganos para orar. Quiero decirles que no siempre va a tener las ganas de todos los días para buscar a Dios. Es muy probable que a usted le cueste orar. Es muy probable que usted se proponga orar y luego no lo alcance y luego no lo logre y luego se haga un hábito. La idea del diablo es desconectarte de aquel que te hizo sentir experiencias de gloria. Pero acerquémonos, siempre hay una hora novena, siempre hay un momento para buscar a Dios, siempre hay un momento para ver que lo que parecía que estaba muerto recobra vida para gloria de su nombre. Usted ha venido al mejor lugar, usted puede buscar a Dios, usted puede encontrarse con el Dios de la gloria en esta tarde. Pedro y Juan están orando. Y en ese momento de oración aparece en esta escena un hombre cojo que pide cada día limosna. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Fíjense ustedes, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. De allí es que sacamos el nombre de nuestra quinta, La Hermosa. Porque creemos que hay gente que va con sus sueños quebrados, que van postrados, y en aquel lugar la presencia de Dios los levanta. Por eso fue que le pusimos La Hermosa. Y allí dice que están en el templo llamado La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Era traído un hombre que era cojo de nacimiento. Es decir, que tenía las piernas, pero colgaban, pendían de su cuerpo, pero no las utilizaba. No era un hombre que había tenido un accidente y había perdido la capacidad de trasladarse. No era un hombre paralítico que quedó paralítico en su juventud, en su niñez, o que había caminado y había tenido la experiencia de trasladarse y caminar. Es un hombre que desde el nacimiento no puede caminar. Sus piernas están inservibles. Pero es un hombre que es llevado y es traído al templo y llevado a su casa. Pero lo hacían cada día. Es decir, que el hombre pedía, pero que también habían personas que lo llevaban y que lo volvían a llevar a su casa. Lo llevaban al templo y lo volvían a regresar a su casa. Era un hombre que dependía de otros. Seguramente aquellos otros que lo llevaban y lo traían también iban en un porcentaje de lo que él pedía. Pero el pobre hombre es puesto en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque cuando llegamos al templo nos sensibilizamos. Cuando me voy a encontrar con Dios me sensibilizo. Cuando voy a buscar una respuesta de Dios me sensibilizo. Mi problema es grande, pero cuando veo a alguien en la puerta que no puede caminar, me doy cuenta que mi problema no es tan grande, que más grande es el problema de aquel que está a la puerta. Y entonces la sensibilidad se apodera de mí. La gente dice que el hombre